Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde desentrañamos los dramas más intensos, los romances más apasionados y, por supuesto, los secretos más oscuros de la televisión turca. ¿Listos para un viaje lleno de pasión, intriga y traición? Hoy nos sumergiremos de lleno en una serie que ha cautivado corazones en todo el mundo: Amor Prohibido. Sí, esa misma que te mantiene al borde del asiento, mordiéndote las uñas y preguntándote qué va a pasar a continuación. Y no solo eso, vamos a enfocarnos en 12 capítulos subtitulados que, te lo aseguro, te harán completamente adicto a esta joya turca. Prepárense porque después de este vídeo, estarán buscando desesperadamente el control remoto y una manta para maratonear sin parar. Antes de que nos adentremos en los recovecos de esta historia, permítanme recordarles que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, reacciones y resúmenes de sus series turcas favoritas. No querrán ser los últimos en enterarse de los giros más inesperados, ¿verdad? Ahora sí, pongámonos cómodos porque tenemos mucho que cubrir. Amor Prohibido es una historia que desde el primer momento te atrapa en su red de emociones complejas y relaciones prohibidas. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Su motivación: en parte escapar de su madre, una mujer fría y calculadora que siempre la ha eclipsado. Pero como ya se imaginarán, las cosas no serán tan sencillas como Biter esperaba. La mansión Ziyagil es un hervidero de secretos, intrigas y sobre todo, deseos reprimidos. Adnan es un hombre bueno y amable, pero su amor por Biter no es suficiente para llenar el vacío que ella siente en su corazón. Y es aquí donde entra en escena Belul, el sobrino carismático y mujeriego de Adnan. Belul es todo lo que Adnan no es: joven, apasionado y lleno de vida. La atracción entre Biter y Belul es instantánea, y a pesar de sus intentos por negarla, pronto se convierte en una obsesión que consume a ambos. Los 12 capítulos que vamos a explorar hoy son cruciales para entender la evolución de esta relación prohibida. Veremos cómo la tensión entre Biter y Belul va en aumento, cómo sus miradas furtivas se convierten en encuentros secretos y cómo su pasión descontrolada amenaza con destruir todo a su alrededor. Pero no se equivoquen, esta no es solo una historia de adulterio. Es una exploración profunda de la soledad, la ambición, la búsqueda de la felicidad y las consecuencias devastadoras de nuestras decisiones. En estos 12 capítulos, seremos testigos de la fragilidad de los lazos familiares, la hipocresía de la alta sociedad turca y el poder destructivo de los secretos. Cada personaje tiene sus propias motivaciones y sus propias debilidades, lo que los hace aún más complejos y fascinantes. No podemos juzgar fácilmente a Biter, ya que ella también es una víctima de las circunstancias, de una madre que la ha manipulado y de una sociedad que la juzga constantemente. Y Belul, a pesar de su encanto y su aparente despreocupación, también esconde un profundo dolor y una gran inseguridad. Uno de los aspectos más adictivos de Amor Prohibido es la impecable actuación de sus protagonistas. Beren Saat, en el papel de Biter, nos regala una interpretación magistral, transmitiendo a la perfección la complejidad emocional de su personaje. Su mirada, a veces desafiante, a veces vulnerable, nos dice más que 1000 palabras. Y Kibang Tattu como Belul, nos seduce con su carisma y su atractivo, pero también nos muestra la fragilidad y la cobardía que se esconden detrás de su fachada de galán. Pero no solo los protagonistas brillan en esta serie. El resto del elenco también nos ofrece actuaciones memorables, creando personajes que son tan odiados como amados. Nebahat Zere como Firdevs, la madre de Biter, es la personificación de la maldad y la ambición. Su personaje es tan despreciable como fascinante y su rivalidad con Biter es uno de los puntos más interesantes de la trama. Y Selçuk Yöntem como Adnan nos conmueve con su bondad y su inocencia. Su personaje es un recordatorio de que el amor no siempre es suficiente para superar las adversidades. *** Profundizando en los primeros capítulos, la semilla de la tentación ***. Los primeros 4 capítulos de Amor Prohibido son fundamentales porque establecen el escenario y presentan a los personajes principales. Vemos la opulencia de la mansión Ziyagil, un microcosmos de la alta sociedad turca, donde las apariencias lo son todo y los secretos se ocultan bajo alfombras persas. Biter, recién casada, se siente como un pez fuera del agua, sofocada por la rutina y la falta de pasión en su matrimonio. La figura de Adnan, aunque bondadosa, se percibe como paternalista y carente del fuego que Biter anhela.
Es en este contexto donde Belul se convierte en una tentación irresistible. Su juventud, su audacia y su coqueteo descarado despiertan en Viter sentimientos que creía dormidos. Cada encuentro casual, cada mirada robada, se convierte en una chispa que enciende un fuego prohibido. La química entre Beren Saat y Kivang Tatltu es palpable, y su habilidad para transmitir la creciente tensión sexual es uno de los mayores atractivos de la serie. Estos capítulos también nos permiten comprender mejor las motivaciones de los personajes secundarios. Firdevs, la madre de Viter, ejerce una influencia nefasta sobre su hija, instigándola a buscar la felicidad y el éxito a cualquier precio. Su propia historia de ambición frustrada la convierte en una figura despiadada y manipuladora. Por otro lado, Niall, la hija de Adnan, es una niña sensible y vulnerable que idolatra a su padre y ve en Viter una figura materna. Su inocencia y su cariño hacia Viter añaden una capa adicional de complejidad a la trama, haciendo que la traición de Viter sea aún más dolorosa. *** El punto de inflexión, la pasión se desborda ***. A partir del quinto capítulo, la relación entre Viter y Belul comienza a descontrolarse. Los encuentros secretos se vuelven más frecuentes y arriesgados, y la pasión los consume por completo. Ya no pueden negar la atracción que sienten el uno por el otro, y se entregan a un romance clandestino que amenaza con destruir sus vidas. Estos capítulos son intensos y dramáticos, llenos de momentos de gran tensión emocional. Vemos a Viter y Belul luchando contra sus propios sentimientos, tratando de justificar sus acciones y convenciendo a sí mismos de que su amor es verdadero. Sin embargo, la culpa y el remordimiento comienzan a atormentarlos, y la paranoia se instala en sus vidas. Cada mirada, cada palabra, cada gesto se convierte en una amenaza potencial. La dirección de estos capítulos es impecable, utilizando planos cerrados y música evocadora para crear una atmósfera de suspense y erotismo. Las escenas de amor entre Viter y Belul son sensuales y apasionadas, pero también transmiten la angustia y la desesperación que sienten al saber que su relación es imposible. ***, las consecuencias empiezan a surgir, la red se cierra ***. En los últimos 4 capítulos de este primer bloque, las consecuencias del romance prohibido comienzan a hacerse evidentes. Los rumores sobre la relación entre Viter y Belul empiezan a circular en la mansión Ziyahil, y la tensión aumenta entre los personajes. Adnan, ajeno a la verdad, comienza a sospechar que algo extraño está sucediendo, pero no puede imaginar la magnitud de la traición. Estos capítulos son cruciales para comprender la dinámica de poder dentro de la familia Ziyahil. Vemos cómo los personajes secundarios, como Ilmi-Onal y la astuta criada, Suleiman, intentan aprovecharse de la situación para sus propios fines. La hipocresía de la alta sociedad turca se pone de manifiesto, mostrando cómo las apariencias son más importantes que la verdad. El final del 12º capítulo deja al espectador en un estado de suspense total, con la sensación de que la verdad está a punto de salir a la luz. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto tiempo podrán Viter y Belul mantener su secreto a salvo? ¿Y cuáles serán las consecuencias cuando Adnan descubra la verdad? ***, más allá de la trama, el contexto cultural y social ***. Amor prohibido no es solo una historia de amor y traición. También es una ventana a la sociedad turca contemporánea, con sus contradicciones y sus tensiones. La serie aborda temas como el papel de la mujer en la sociedad, la lucha de clases, la hipocresía religiosa y la importancia de la familia. La figura de Viter es especialmente relevante en este contexto. Ella es una mujer moderna y ambiciosa que se rebela contra las expectativas sociales y busca la felicidad a su manera. Sin embargo, también es una víctima de las circunstancias, de una madre que la ha manipulado y de una sociedad que la juzga constantemente. La serie también critica la hipocresía de la alta sociedad turca, mostrando cómo las familias ricas y poderosas ocultan sus secretos y sus escándalos detrás de una fachada de respetabilidad. Los personajes de Ilmi-Onal y Firdevs Ireolu representan esta clase social corrupta y despiadada. ***, el legado de Amor Prohibido, un fenómeno mundial ***. Amor Prohibido ha sido un éxito arrollador en todo el mundo, siendo transmitida en más de 50 países y traducida a decenas de idiomas. La serie ha ganado numerosos premios y ha catapultado a la fama a sus protagonistas, Beren Saat y Kivang Tatltu. ¿Pero cuál es el secreto de su éxito? Creo que la clave está en su capacidad para conectar con las emociones humanas universales. Todos hemos experimentado el amor, el deseo, la celosía, la ambición y el miedo.
Y todos podemos entender, aunque sea en cierto grado, las motivaciones de los personajes. Además, la serie está muy bien producida, con una fotografía impecable, una banda sonora envolvente y un vestuario deslumbrante. Todos estos elementos se combinan para crear una experiencia visual y auditiva que te transporta al mundo de Amor Prohibido. La ambientación en la lujosa mansión Cilla Hill, con sus vistas al Bósforo, contribuye a crear una atmósfera de ensueño y elegancia que atrae al espectador. La música compuesta por Toy Gariki es especialmente memorable y ayuda a transmitir las emociones de los personajes. En definitiva, Amor Prohibido es una serie que te atrapa desde el primer momento y te mantiene enganchado hasta el final. Es una historia de amor, traición, ambición y redención que te hará reír, llorar, enojarte y suspirar. Si aún no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. Entonces, para resumir, hemos explorado la trama central de Amor Prohibido, centrándonos en la relación prohibida entre Viter y Belul, y cómo los 12 capítulos analizados son cruciales para entender la evolución de esta relación. Hemos resaltado la impecable actuación del elenco y la producción de alta calidad que contribuyen al atractivo de la serie. También hemos discutido el impacto cultural de la serie y su capacidad para conectar con las emociones humanas universales, adentrándonos en el contexto social turco que la envuelve. Y eso es todo por hoy, queridos amantes de las novelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis de Amor Prohibido. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de todo lo que esta serie tiene para ofrecer. Si aún no la han visto, corran a buscarla. Y si ya la han visto, seguro que querrán volver a verla. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece Amor Prohibido? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué escena les ha impactado más? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre nuestras series turcas favoritas. ¿Creen que Viter es una víctima o una villana? ¿Consideran que Belul es un cobarde o un seductor irresistible? ¿Qué opinan del papel de Adnan en todo este drama? Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.